Bueno, esto es auditorías. Formación virtual, el PIN. Principios y generalidades de auditoría. La auditoría interna es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de la auditoría. Según quien solicite la auditoría, se clasifica así: de primera parte, de segunda parte y de tercera parte. De primera parte, también llamada auditoría interna, es una revisión de los procesos de la organización realizada por el personal de esta o un externo. De segunda parte, es la auditoría realizada por una organización sobre otra. Incluye las auditorías emprendidas por los clientes sobre sus proveedores. Y de tercera parte, son las realizadas por los entes acreditados. Típicamente, estas son auditorías de certificación. Existen 3 tipos de auditorías: de proceso, de sistema y de producto. De proceso, verifica que un proceso sea eficaz. De sistema, audita todos los elementos del sistema contra el requisito referente, por ejemplo, de las normas ISO. De producto, verifica que el producto o servicio cumpla con las especificaciones y los requisitos del cliente. Los criterios de la auditoría están relacionados con cumplimiento, conformidad y desempeño. La frecuencia de la realización de la auditoría está relacionada con la importancia del proceso, el desempeño del proceso o los resultados de la última auditoría. La auditoría examina el cumplimiento de requisitos, la conformidad de disposiciones y el desempeño de los objetivos. Además, busca identificar problemas, riesgos y oportunidades de mejora. La gestión del programa de auditorías comprende definir y elaborar, comunicar y desarrollar, con previa definición del equipo auditor, hacer seguimiento y revisión, y mejorar el programa. El programa de auditorías es el conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigida hacia un propósito específico. Usualmente incluye propósito, alcance, cronograma, criterio, auditados, auditores y recursos. El programa puede incluir auditorías que tengan en cuenta una o más normas de sistemas de gestión, ya sean llevadas a cabo por separado o en combinación. Se pueden establecer bien sea por requisitos de acuerdo con el referente, por áreas o departamentos de trabajo, o por procesos según la estructura de la organización. Quien gestiona el programa debería tener conocimiento y habilidad en las áreas de principios, procedimientos y métodos de auditoría, normas de sistema de gestión y documentos de referencia, actividades, productos y procesos del auditado, requisitos legales y de otra índole, clientes, proveedores y otras partes interesadas. La realización de la auditoría comienza con la aprobación y publicación del programa, la revisión previa de los documentos, la preparación en donde se define el plan de auditoría y las listas de chequeo. La ejecución inicia con una reunión de apertura. Se hacen las entrevistas y observaciones de campo. Se hace el informe de auditoría, se entrega con una reunión de cierre y de acuerdo con los hallazgos, se programan auditorías de seguimiento. En la recolección de la evidencia y la verificación durante la auditoría se tiene una fuente de información, una recolección mediante muestreo apropiado, una evidencia de auditoría,
una evaluación de los criterios de auditoría, unos hallazgos de auditoría, una revisión de los hallazgos y finalmente unas conclusiones de la auditoría. Este proceso se desarrolla bajo los principios de integridad, presentación ecuánime, debido cuidado profesional, confidencialidad, independencia y enfoque basado en evidencia. Estos son los principios que están relacionados con los auditores. Y estos con el proceso mismo de la auditoría. Formación virtual, el PIN. Principios y generalidades de auditoría. Bueno, solo vamos a enfocarnos por el día de hoy en tres aspectos: lo que son las auditorías, lo que son los indicadores y lo que es los riesgos y oportunidades. Esos son como los aspectos más técnicos y más relevantes que se deben tener en cuenta. Lo otro, que también van a ser otros aspectos técnicos, como lo que es la parte de gestión del cambio, las acciones correctivas, lo que es medición y análisis. O sea, si bien es cierto que también son aspectos técnicos, pero estos los voy a liderar con cada uno de ustedes, pero como quien dice, desde mi liderazgo. Entonces, este es el de indicadores de gestión. Ahorita pasamos muy rápidamente a lo que son esos procesos como tal y a lo que es la matriz, tanto de indicadores como de riesgos y oportunidades. Este también es un pequeño video, es de 7 minutos, pero es muy sustancioso. Algo que sí debemos tener en cuenta por mejorar. Recordemos que el desempeño de nuestros procesos y lo que es medición y análisis lo hacemos a través de los indicadores. Los indicadores son unos instrumentos que nos permiten medir, evaluar y controlar todos nuestros procesos. Entonces, si tenemos indicadores que no le van a aportar a mi proceso, pues simplemente yo puedo hacer el análisis y tratar de reformularlo o eliminarlo. Eso sí puedo hacerlo. Pero como líder de proceso, yo debo tener la potestad de qué me interesa medir. Les doy un ejemplo. De hecho, es algo que se está trabajando con la doga Alejandra y con Lady Cita, que es la parte de las cotizaciones. Si nosotros tenemos un sinnúmero de cotizaciones y se está trabajando en lo que es la materialización de las cotizaciones, pues eso va a ser en aporte a la eficiencia del proceso algo significativo, porque no simplemente voy a considerar las cotizaciones que se están materializando, sino que vamos a tener en cuenta los futuros proyectos. Y de acuerdo a eso, pues el fortalecimiento tanto de mis indicadores a nivel financiero como a nivel productivo. Entonces, es un indicador muy valioso para el proceso, el cual yo no solo lo debo considerar, sino también fortalecer. Pero habrán otros indicadores, por ejemplo, algo que nosotros estábamos considerando como que el número de capacitaciones dictadas. Sí, yo puedo considerar las capacitaciones dictadas, pero pues más allá de las capacitaciones, me interesa la sensibilización, el aprendizaje y evidentemente, como estábamos mencionando, que se contemple ese ciclo de mejora. No simplemente tener el número, sino ir más allá, y ese más allá es el impacto. Entonces, eso es algo que lo debemos trabajar en todos los procesos y ver
de estas herramientas, cuáles son las más pertinentes frente a la medición en lo que es esta eficiencia y eficacia. Formación virtual, el TIM. Indicadores de gestión. Un indicador es una señal que entrega información, algo que indica o que sirve para indicar. Un indicador de gestión es la relación entre variables que permiten observar aspectos de una situación y sus proyecciones. Y tienen como finalidad identificar el nivel en el que se logra un objetivo, además de monitorear el desarrollo de los procesos. Los indicadores pueden tener variables cualitativas o cuantitativas, ya sea que correspondan a percepciones sobre un objeto o a medidas de cantidad. De acuerdo con lo que monitoreen y midan, estos se categorizan en 3 niveles: estratégicos, tácticos y operativos. Y se clasifican según la interrelación de las actividades: costo, recursos, productos, resultados, con la operación de los procesos. De acuerdo con su tipología y tiempo de medición, pueden ser de economía, de eficacia, de eficiencia y de efectividad. De economía, miden la movilidad financiera. De eficacia, miden el logro de la meta establecida. De eficiencia, miden el uso de los recursos utilizados. Y de efectividad, miden el impacto de los resultados planificados. Algunos ejemplos de estos indicadores son: según la perspectiva, los indicadores pueden ser de perspectiva financiera, clientes y mercado, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. Para establecer un indicador, se requiere comprender qué es lo importante a medir, es decir, cuál es el factor clave de éxito. Por ejemplo, una organización tiene como propósito aumentar el número de clientes y su satisfacción a través de un servicio oportuno con productos de alta calidad, identificando así 2 factores claves de éxito que corresponden a qué se quiere lograr y 2 que corresponden a cómo se va a lograr. Un indicador de gestión se mueve dentro de un rango y tiene una proyección hacia una meta deseada denominada umbral. Para su implementación se necesita tener un objetivo, identificar los factores claves de éxito, definir los indicadores para los factores claves de éxito, determinar el rango de gestión, planificar cómo se va a medir, asignar los recursos necesarios, tomar los primeros datos, validar el indicador, mantener en uso el indicador. Además, el indicador debe cumplir con los atributos de tener los datos disponibles, ser utilizable por cualquier persona en cualquier momento, permanecer en el tiempo, contar con información veraz, tener relación con lo que se está midiendo, expresarse en una fórmula numérica, ser adecuado para tomar decisiones, ser comparable con periodos anteriores, servir de control y ser el más conveniente. La caracterización de un indicador se elabora en una ficha técnica que describe nombre del indicador, origen de los datos, expresión matemática, unidad de medida, umbral, tendencia de los datos, frecuencia de recolección de los datos, responsable y metas deseadas. Metas que son identificadas bajo una convención semaforizada de colores, lo que permite visualizar de manera rápida el nivel en el que se alcanzó la meta. Los datos obtenidos de los indicadores de gestión suelen presentarse a través de gráficos estadísticos que facilitan el análisis de los mismos. Los más usados son gráfico de barras, gráfico de líneas,
gráfico de control, gráfico Pareto, gráfico de sectores y gráfico de dispersión. El análisis e interpretación de los datos es esencial en la formulación de los indicadores de gestión. Interpretar hace referencia al proceso explicativo que permite determinar las relaciones causa-efecto y sus repercusiones en cadena. Y analizar al proceso de categorización y descripción del comportamiento de un objeto con el fin de conocer su direccionalidad y tendencia. Para interpretar y analizar los datos, se suele utilizar la técnica de las 5W y una H, es decir, preguntas correspondientes al qué, por qué, quién, dónde, cuándo y cómo. Diseñar indicadores requiere deshacerse de 5 paradigmas. 1, 2, 3, 4 y 5. En la construcción de indicadores se recomienda centrarse en los pocos vitales y no en los muchos triviales. Que sean sencillos, objetivos y de fácil manejo. Que sean un sistema temprano de alarmas y no de historias. Que se apoyen en los medios tecnológicos existentes. Y que estén alineados con la toma de decisiones. Formación virtual, el team. Indicadores de gestión. Muy bien, y finalizamos con este video que es muy importante. Pensamiento basado, no, acá lo teníamos. También es un video muy cortico de la matriz de análisis de riesgos y oportunidades. Bueno, teniendo en cuenta esta matriz, vamos a partir con los criterios de lo que son los riesgos y oportunidades. Tomamos la metodología de la ISO 31000 del 2018, en donde tenemos una tabla de probabilidad, una tabla de impacto y su producto, que es una tabla a nivel de toda la clasificación de esos riesgos. Tenemos 5 niveles en la tabla de probabilidad, en lo que es el nivel de riesgo: el raro, el improbable, el posible, el probable, el casi seguro. Su descripción: cuál es la frecuencia, que en este caso aplica para el riesgo. Tenemos el impacto, que es insignificante, menor, moderado, mayor y catastrófico. El producto de esos dos, donde nosotros ya podemos articular la probabilidad y el impacto, es el que me va a denominar en este caso si es una zona de riesgo baja, si es una zona de riesgo moderada, si es una zona de riesgo alto o si es un riesgo extremo. Todo lo que esté en rojo es lo que nosotros debemos estar como más atentos y como más dispuestos a establecer los controles. En este caso, mi matriz tiene la identificación del riesgo, cuál es ese riesgo, cuál es la consecuencia, cuál es el efecto. Esta también se puede conocer la metodología de causa y efecto. Tenemos el riesgo inherente con la probabilidad. Aquí podemos desplegar un tablerito donde tenemos los 5 niveles. Lo mismo en el impacto, donde tenemos los 5 niveles. Esos niveles hacen referencias a esta descripción a nivel de probabilidad y a nivel de impacto. Cuando yo identifico el riesgo, en este caso, fuga de información confidencial sobre las decisiones estratégicas,
tengo una consecuencia, tengo un efecto y hago su calificación. En este caso, me dice que el riesgo es alto. Cuando tengo un riesgo alto, ¿qué es lo que debo hacer? Establecer un control. Esas acciones para mitigar el riesgo o abarcar una oportunidad es lo que me va a permitir tener ese control, valga la redundancia, a nivel controlado. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que nosotros ese riesgo inherente y el establecimiento de ese control se nos va a convertir en un riesgo residual. Es decir, que nuevamente lo vuelvo a calificar con ese control que establecí y el riesgo ha pasado de alto a nivel medio. ¿Cuáles son los procesos que nosotros llegamos a contemplar a nivel de la matriz de riesgos y oportunidades? Lo que es la gestión estratégica, lo que es la gestión integral, en este caso enfocada a la calidad, lo que es la gestión de proyectos, lo que es la gestión de personas, la administrativa y financiera, compras y proveedores y la infraestructura física y tecnológica. ¿Qué es lo que van a preguntar a nivel de cada líder de proceso? ¿Cuáles son sus riesgos? Y cómo los está controlando. Entonces, si yo me voy a la gestión de personas, voy a identificar un riesgo, rotación de empleados. Listo. Diferencia entre la información suministrada en entrevistas de la selección y la real ejecución de las actividades. ¿Qué me va a producir? Procesos continuos, selección, vinculación, inducción, capacitaciones. ¿Cómo voy a controlar eso? Establecer lineamientos con la empresa encargada del proceso para así manejar una información veraz en el proceso de selección de personal que corresponda a la realidad de la vinculación. Este es un riesgo a nivel medio. Después de ese control, el riesgo se me vuelve en bajo. Y así sucesivamente para todos, absolutamente todos los procesos. Esta capacitación sí es cortica. ¿Por qué? Bueno, para finalizar esta sesión, ¿qué debemos tener en ¿Sabías cuenta? que transcribir textos o digitar datos son... ¿Qué vamos a tener en cuenta? Nuestra carpeta matriz, que se denomina proyectar, SGC Proyectar 224, contiene en el proceso de gestión estratégica, en la parte de los registros, tenemos lo que es la matriz de direccionamiento estratégico. Esta matriz de direccionamiento estratégico parte de un análisis DOFA. Es un diagnóstico a nivel interno y a nivel externo que se trabajó para generar estrategias. Estas estrategias están encaminadas en el cumplimiento de los objetivos para la misión y visión y obviamente para nuestro sistema. Esto hoy en día con inteligencia artificial es una hermosura porque lo puede generar en un abrir y cerrar de ojos cuando se tiene obviamente el diagnóstico a nivel interno y externo. Después vamos a tener unas acciones DOFA referente, digamos, a esa planeación estratégica, lo que es las partes interesadas. Esto es de dirección, esto es de gerencia, esto no es como quien dice información para todos. Ya tenemos las partes interesadas o los stakeholders, la alineación de los objetivos como tal, cuál es esa gestión del cambio que les decía en algún momento que yo la iba a generar. Esta es la matriz que les estaba mencionando en el video, es la de riesgos y oportunidades. Entonces, efectivamente es una matriz que debe ser apropiada por cada líder. Estos riesgos se consideraron desde el año pasado, teniendo en cuenta el diagnóstico de la empresa, el comportamiento, el enfoque de los procesos como tal.
pero al igual que todo proceso, pues esto evoluciona y cambia de acuerdo al comportamiento y de acuerdo al liderazgo de todos los presentes. Como bien lo mencioné, están los riesgos de la gerencia estratégica, los riesgos de la gestión de calidad, los riesgos de la gestión de proyectos, los riesgos de la gestión de personas, los riesgos de la gestión administrativa y financiera, los riesgos de compras y proveedores, los riesgos de la infraestructura física y tecnológica y están, inclusive aquí hay hasta unas partes de lo que causó la pandemia, que evidentemente eso ya podría evolucionar, aunque se presentan nuevas variables de lo que fue post-COVID. Sin embargo, pues ya son variables que se han controlado y que no están causando, digamos, todo ese impacto que ocasionó COVID como tal. Entonces, esta es una matriz donde definitivamente los líderes van a tener que identificar, porque de hecho van a preguntar, van a llegar a cada líder y le van a decir, no de memoria, pero sí le van a decir mínimo cuáles son los riesgos que está expuestos sus procesos. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la consecuencia, causa y efecto? ¿Cuáles son esos controles como tal? Entonces, efectivamente, pues sí debemos conocer esos controles como tal. La otra matriz, que se denomina portafolio de indicadores, se trabajó de la misma manera. Entonces se tuvieron en cuenta indicadores a través del diagnóstico de lo que es la tendencia, el comportamiento, igual. Están los indicadores de gerencia estratégica, están los indicadores de calidad, los indicadores de proyectos, de gestión de personas, están de compras y proveedores, está de gestión administrativa financiera y de infraestructura como tal. Estos indicadores como tal, tenemos lo que es el periodo 2024. Entonces, ya tenemos una matriz diligenciada de indicadores, de resultados, la cual nos permite realizar un análisis, una tendencia frente a lo que en ese momento se estableció como producto de la medición. Estos indicadores pueden evolucionar efectivamente como lo miramos en el video. De hecho, a nivel de ingeniería, nosotros todo lo podemos medir, absolutamente todos. Lo importante es identificar qué queremos medir y para qué lo queremos medir. Porque si yo no tengo, digamos, como esas premisas, pues yo voy a tener muchísimas cosas para medir, pero pues no voy a saber para qué y eso no me va a permitir ser eficiente dentro de mi proceso como tal. Estos indicadores que en algún momento fueron también diligenciados con ayuda de Geraldine, teniendo en cuenta nuestra información, nuestros procesos, se dan cumplimiento hasta lo que es el diciembre de 2024. Ya debemos trabajar en esos indicadores de lo que viene siendo enero y febrero como tal. Y este es el otro documento. Este lo tengo por acá. Este es uno de los documentos denominados como el plato fuerte. Este es el informe de la revisión por la dirección que ya debo socializarlo al ingeniero Mario. Si nosotros consideramos lo que fue la revisión por la dirección del año pasado, pues es un informe, por decirlo así, plano. Esto fue lo que nosotros tuvimos en cuenta en la revisión para nuestra certificación. Entonces tenemos información
que son las entradas y las salidas de la revisión por la dirección según la norma, y de acuerdo a eso, pues nos sugirieron y nos hicieron mucho hincapié que el informe debía ser más interactivo. Este informe como tal, pues tiene la presentación, lo que es el contenido, la revisión como tal, las generalidades, cuáles son esas entradas de revisión según la norma, cuáles son las salidas de la dirección, de la revisión por la dirección según la norma, y ya tenemos, digamos, algo más interactivo. Esto lo voy a dejar así como un abrebocas porque pues es algo que lo tengo que socializar con el ingeniero Mario, pero miren, ya tenemos interacción con inteligencia artificial. Proyectar Ingeniería SAS implementa un sistema de gestión de calidad para promover una cultura organizacional orientada al alto desempeño y la excelencia en sus procesos internos. La gerencia y los colaboradores son responsables de su mantenimiento y mejora continua para cumplir con las expectativas de clientes y partes interesadas. A través del Manual de Gestión de Calidad, la empresa detalla sus procesos, procedimientos y planificación estratégica, alineándose con la norma ISO 9001. La empresa define su misión considerando 9 componentes esenciales para orientar a todos los niveles organizacionales. Su propósito es guiar el rumbo de la empresa y asegurar un funcionamiento coherente, proporcionando una dirección clara para alcanzar los objetivos estratégicos. Entonces, miren, rápidamente lo voy pasando. Por ejemplo, esto ya quedó muchísimo más interactivo. Ya tenemos lo que es la presentación inicial, lo que es la revisión como tal, cuáles son esas generalidades, cuáles son esas entradas. Entonces ya tenemos el estado de las acciones, de las revisiones previas, qué indicadores, por ejemplo, nosotros consideramos desde el 2024. Aquí ya tenemos el comportamiento, digamos, de los indicadores a nivel financiero, que es uno de los soportes que tiene la alta dirección. Recordemos que la parte de los recursos es uno de los pilares más importantes para el sostenimiento de las organizaciones. Vamos a tener en cuenta también lo que es el estado de las acciones de las revisiones previas como tal, los cambios en las cuestiones a nivel interno y externo. Entonces ya tenemos nuestros enfoques de procesos, ya tenemos el cronograma frente a la implementación y a la certificación, lo que es esa gestión del cambio, cuáles son los cambios más significativos que nosotros tuvimos en todo nuestro proceso como tal.